ganas de vivir tu vida. Oh Señor, grande es tu poder, no me dejarás caer. Dame tu mano, moldeame a tu modo, quiero servirte con todo mi ser. Oh Señor, eres tú la razón, me enamora tanto amor. Quiero cambiar el mundo llevando tu mensaje, juntos cantando la misma oración. Dame tu fuerza para hacer lo que me pidas. Dame tu aliento, dame las ganas de vivir tu vida. Dame tu fuerza para hacer lo que me pidas. Dame tu aliento, dame las ganas de vivir tu vida. Muy buenas tardes y bienvenidos a todas las personas que están esta tarde en esta linda jornada de formación en torno al nuevo directorio para la catequesis, presentando las claves de lectura, estudiando el capítulo segundo, la identidad de la catequesis. Mencionamos que esta tarde estamos con la participación de la Conferencia Episcopal Boliviana, área de evangelización. Estamos con la sección de catequesis, Universidad Boliviana, carrera de Ciencias Religiosas y Red Informática de la Iglesia en América Latina en Bolivia, Rial, Bolivia. Saludos, Marcial. Muy buenas tardes, estimados hermanos, discípulos y misioneros. Sean bienvenidos a esta jornada. Ya como el hermano Balbino nos ha mencionado, hay que poner bien los cimientos. Y en el primer capítulo lo hemos realizado, ¿no? Y avanzamos el siguiente pasito, ya estamos dando y nos faltan 11 más, ¿no? Que vamos a ir desarrollando este rico documento que Papa Francisco nos ha dado a toda la iglesia. Y hoy en especial un tema muy importante para todos, ¿no? Que es la identidad de la catequesis. Sean bienvenidos y a aprovechar este espacio, a atender, a escuchar, sobre todo a esta experiencia, la sabiduría que nos va a presentar, nos va a compartir la hermana María Irene. Muy bienvenidos, hermanos. Un saludo cordial. Bienvenidos a todos. Soy el referente informático de la Rial en Bolivia. Que Dios los bendiga a todos. Informarles que estamos transmitiendo por las redes sociales tanto de
YouTube como de la área de evangelización. Pueden buscar la fanpage en Facebook. Y Catequesis Bolivia, que está en YouTube también, ¿no? Así que están colgados los videos ahí a disposición de todos para su formación, para que puedan verlo de nuevo. Y espero que estén satisfechos con este servicio. Dios los bendiga mucho. Ánimo en este servicio. Adelante. Muy buenas tardes a todos, un gusto volverlos a saludar. Estamos reunidos para seguir compartiendo y profundizando un poco más sobre el nuevo directorio. En esta tarde nos acompaña una persona muy especial, que es la hermana María Irene Nessi, religiosa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora, directora del Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia Episcopal Venezolana, miembro de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos, SCALA, y del equipo de asesores de catequesis CELAM. Bienvenida, hermana Irene, a este encuentro. Le damos la palabra para que usted en esta tarde pueda guiarnos y orientarnos un poco más sobre el nuevo directorio de catequesis. Le escuchamos, hermana Irene. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Es para mí una gran alegría poder compartir con ustedes este rato y poder, bueno, hablar del directorio en continuidad con la presentación que hizo el hermano Balbino y con los que me seguirán a mí. Les comento y les confieso que para mí es una gran alegría. Además, estoy viendo personas que han sido muy significativas en mi vida, por una parte, y por otra, personas que acabo de conocer, por ejemplo, en Panamá, y volvernos a encontrar aquí por este medio. Son las maravillas de esta cultura digital en la que estamos nosotros empezando, como quien dice, como iglesia a navegar. Sabemos que no siempre pues hemos sido muy amigos de esta cultura. Antes de seguir, les pregunto, ¿están viendo mi presentación en PowerPoint o no? Sí, hermana, se ve claramente. Perfecto. Bueno, entonces, permítanme para controlar mi tiempo, o alguien que me lo controle, porque si no yo me emociono. Bueno, alguien que me lo controla y me dicen cuando me quedan 5 minutos, por favor, ¿sí? Gracias. Bueno, ahí también lo veo en la pantalla. Bueno, ayer hablábamos del primer capítulo de esta primera parte, ¿no? Que saben que el nuevo directorio ha simplificado la división de 6 partes a 5 partes, y aquí tenemos solo 3. Y en la primera encontramos los fundamentos de la catequesis. Ayer hablaba el hermano de los cimientos en el capítulo 1, y yo en el capítulo 2 diría que pondríamos como la estructura, ¿no? O sea, cuando se ponen los pilotes ya sobre los cimientos para que después se revista todo el edificio. Hay un aspecto que quisiera resaltar antes de entrar directamente al tema. En este tema, aparentemente, si ustedes van al directorio del 97, prácticamente encuentran los mismos títulos. Sin embargo, la gran novedad del directorio de la catequesis para la catequesis 2020 es que aquí se asume ya el nuevo paradigma para la catequesis. Es decir, ya fluidamente ya no se discute si tenemos que cambiar de paradigma o no. O sea, aquí ya se da por sentado y se entra con él. Y creo que este es el gran aporte entre los grandes. O sea, todavía no puedo decir cuáles son todos los grandes aportes. Este sí lo puedo afirmar, que es uno de los aportes que nos da este directorio. El 97 quizás nos dio la estructura. Y de verdad que uno lee el directorio del 97 y ese no pasa. Pero este directorio, apoyándose en el 97, pues nos impulsa para adelante. Por lo tanto, empecemos pues ya
a entrar a nuestro tema. A ver cómo hago para cambiar la diapositiva. Un minuto para que me está comiendo aquí la... Ok, listo. Bien, quisiera empezar con el significado del capítulo. Ante todo, fíjense ustedes que este se ubica entre dos, digamos así como dos ejes, dos grandes apoyos, la revelación y el catequista. Es decir, la catequesis es mediación como parte del ministerio de la palabra y un momento esencial del proceso evangelizador para que la revelación llegue a nosotros. Y se apoya en la otra base, en el catequista, quien es el que ejerce esa función de mediación. Su contenido va a abarcar este capítulo todo lo que se refiere a la catequesis en sí mismo. Y fíjense que es uno de los capítulos que son bastante largos. Comienza con la identidad y va a terminar con las fuentes de la catequesis. Es decir, abarca todo lo que tenemos que decir cuando nos referimos a la catequesis. Dicho esto, pasemos a sus grandes partes. Este capítulo tiene 5 grandes partes. La naturaleza de la catequesis, piensen la numeración como para irse ubicando, la catequesis en el proceso evangelizador, con lo que ya nos remanda al documento, al capítulo anterior. La finalidad de la catequesis, esto nos suena totalmente al directorio general para la catequesis, las tareas, lo mismo, y las fuentes de la catequesis, y para mí esto es una novedad. Y esto cuando digo novedad por 2 razones. Primero, porque si nosotros vamos al directorio del 97 no se habla de las fuentes, sino del mensaje. Hay una evolución en el 71, se hablaba del mensaje cristiano. En el 97 se habla del mensaje evangélico diciéndonos, ojo, el contenido es la palabra. Y aquí se nos habla de las fuentes. Y como veremos al detallar, hablará de la fuente y las fuentes. Y estuve revisando varias cosas por ahí y no son muchos los autores, aunque es común oír hablar de fuente y fuentes que desarrollan el tema. Bien, ahora sí vamos a entrar a parte por parte. Naturaleza de la catequesis. La naturaleza de la catequesis la encontramos dividida en 3 partes. La introducción, que nos sitúa en qué es la catequesis dentro del proceso evangelizador dentro de la iglesia, ¿no? Y después nos dice, la catequesis tiene que ver y se relaciona íntimamente con el querigma. Y la catequesis encuentra su inspiración en el catecumenado. Ya el sínodo sobre la catequesis había hablado del catecumenado como el paradigma de la catequesis. Ya lo había asomado la catequesis Tradende, y ustedes saben que uno de los elementos fuertes del nuevo directorio del 97 era precisamente esta afirmación de que el catecumenado es el paradigma de la catequesis y por lo tanto la catequesis se inspira, tiene una inspiración catecumenal. No desarrollo más este tema, sino que quisiera, siguiendo un poco la idea del hermano Balbino, que me gustó, porque además a nosotros nos pidieron claves, algunas claves. Yo creo que cuando uno se acerca a un texto con preguntas, la lectura se orienta. Entonces, aquí les dejo unas preguntas que orientan la ley, este primer acercamiento. Se dice que la catequesis es de naturaleza eclesial. Esto para nosotros ya hace tiempo se dice, pero tiene unas consecuencias importantes. Por eso, ¿qué relación se establece entre la iglesia y la catequesis?
Y yo diría, ¿qué rostro tiene esa iglesia? La iglesia es el obispo, la iglesia es el párroco, la iglesia es la comunidad cristiana. ¿Quién es esa iglesia y cómo se relaciona con la catequesis? Otra pregunta que nos ayuda al segundo punto. ¿Qué rasgos caracterizan al querigma y cuáles a la catequesis? Porque dice que hay una íntima relación entre ambas. ¿Por qué el Directorio para la Catequesis, cuyas siglas ya han sido propuestas por Roma, es DC? ¿Por qué afirman el DC que hay una relación íntima entre ambas? ¿Son iguales? ¿Se solapan? ¿Se extienden una a la otra? ¿Y qué significa el catecumenado dentro del proceso evangelizador y cómo se relaciona con la catequesis? Si van a los grupos, les propondría que pensaran un poquitico en este tema, sobre todo aquellos que ya han trabajado algo de la inspiración catecumenal de la catequesis. Bueno, pasemos al segundo punto. El segundo punto es la catequesis en el proceso evangelizador. 3 subtítulos. Primer anuncio y catequesis de iniciación, y a propósito puse este paréntesis, ya digo por qué, porque el título es catequesis de iniciación cristiana. Sin embargo, nosotros en América Latina hemos preferido hablar siempre de iniciación a la vida cristiana, y de hecho muchas veces el directorio usa esa expresión, iniciación a la vida cristiana. Aquí en el título pues no lo puso. Y la tercera es catequesis y formación permanente a la vida cristiana. Entonces, fíjense ustedes que ubicando la catequesis en el proceso evangelizador ya la pone en relación con la acción misionera, en la que se da el primer anuncio como momento fuerte de la acción misionera y como llamada al encuentro personal con Jesús y a la conversión y a la aceptación y adhesión en la fe, la pone en relación con la catequesis. El momento central, digamos, del proceso evangelizador está en esa maduración de la fe inicial que se da en la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Por eso el segundo momento se llama catequético iniciatorio, y que incluye la celebración de los sacramentos de iniciación. Y la tercera, que correspondería a la parte formativa de la acción pastoral en el proceso evangelizador, catequesis y formación permanente a la vida cristiana. Y creo que eso es un enriquecimiento que se hable no solo de catequesis, sino también formación permanente, porque aquí sí yo creo que hay que resaltar el aspecto doctrinal, el aspecto formativo, que no es tanto de la segunda etapa, sino más bien de esta tercera. ¿Qué preguntas les dejaría yo a ustedes para ayudar en la lectura? Yo creo que hay que ver algo que vale la pena hacerse la pregunta. En el capítulo 1, ayer nos explicaron y nos presentaron lo que se dice de la evangelización, con esa riqueza teológica con la que se explicó como el puente entre el Dios que se comunica y el hombre que responde por este proceso que lo lleva a la respuesta, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo se habla de esta evangelización en el capítulo 2? Hay continuidad, hay ruptura, hay 2 fuentes diferentes. Cuando digo 2 fuentes diferentes, quiero decir, una parte, alguien escribió la primera parte y otros escribieron la segunda. Lean un poquito eso con un poco de mentalidad crítica. Hay un tema muy delicado que puede correr, puede afectar a 2 elementos fundamentales. A veces pareciera que al hablar de catequesis querigmática se tiende a diluir el querigma en la catequesis o a hacer del querigma una forma especial de catequesis.
¿Qué consecuencias tendría este mezclar, por decirlo menos, ambas cosas, querigma y catequesis? En la sesión de preguntas, a lo mejor alguno querrá que se aclare este tema del querigma. No tengan miedo de preguntarlo si alguien no está claro en el tema del querigma. ¿Qué consecuencias tiene entonces diluir el querigma en la catequesis o la catequesis en el querigma? ¿Qué favorece la identidad del querigma y de la catequesis? Una vez que tengamos claro qué podríamos decir que significa catequesis querigmática. Y yo les recomendaría aquí, no lo escribí, pero se los comento, que valdría la pena buscar en Evangelii Gaudium, número 164, cuando el Papa Francisco, 63, 64, 65, los números que él le dedica a la catequesis y dice toda catequesis debería ser querigmática y mistagógica. Y hasta donde yo voy he encontrado que esta afirmación de Francisco la recoge el directorio, a veces con más suerte y otras veces con menos, a mi entender. Vamos para el tercer punto, finalidad de la catequesis. Este es un punto corto, porque la finalidad se resume, bueno, primero se resume en una afirmación que ya viene de San Juan Pablo II, que es la finalidad de la catequesis, es llevar a uno a la comunión, a la intimidad con Jesucristo en un proceso de fe y de afirmación del encuentro personal con Él. ¿Qué aspectos encuentro yo novedosos aquí en la finalidad? Que valdría la pena que ustedes lo profundicen. Aquí más que en otra parte destaca el sentido de la fe como encuentro personal y la dimensión, yo diría, afectiva de la fe. Es decir, que no es solamente un tema nocional de aceptar las verdades de fe, sino que tiene que ver también con un tema existencial de asumir en la propia vida la relación personal con ese Jesús que se ha encontrado por el anuncio del querigma, que influye en el cambio de perspectiva. O sea, ¿por qué hay ese cambio de perspectiva en la finalidad? Y una gran pregunta que ya nos podemos hacer en este diálogo con el directorio, ya no con el directorio, ahora del directorio con nosotros. Si eso es así, ¿cómo está afectando la catequesis que tenemos? Me faltó señalar un elemento. Aquí, en este punto, así casi diría de pasadita, se destaca que los adultos son los primeros destinatarios de la catequesis. Cosa que cuando se habla de quienes reciben la catequesis, pues empieza con el sentido evolutivo, desde los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, etc. Pero se pierde la centralidad del adulto. La catequesis, lo digo desde ya, la catequesis no es cuestión de niños, la catequesis es cuestión de adultos, porque son aquellos que pueden en su libertad responder y seguir a Jesús como discípulos misioneros. 4. Tareas de la catequesis. Este capítulo casi coincide con el correspondiente tareas de la catequesis que tenemos en 1997. Después de una breve introducción que nos habla de qué significan las tareas, es decir, qué le toca hacer a la catequesis, nos habla, fíjense curiosamente, de 5 tareas. Si ustedes tienen presente, el directorio tenía 4 tareas fundamentales y 2 que complementaban las anteriores. Y uno dice, 4, 2 son 6. ¿Por qué me desaparece una? Ya veremos. Coinciden las 5, solamente que la última la incluyó, estaba separada como complementaria, la incluye como fundamental. Llevar al conocimiento de la fe, iniciar a la celebración del misterio,
En la traducción que ustedes tienen dice formar en la vida en Cristo. Suena mejor y en el italiano original está así, es formar a la vida en Cristo. O sea que si quieren, háganle esa pequeña corrección al texto que les van a pasar. Formar a la vida en Cristo, enseñar a orar y la introducción a la vida comunitaria. Y uno dice, ¿cuál falta? Mientras busco la siguiente lámina, piensa en cuál falta. Bien, puntos que yo les dejaría para profundizar aquí. Comparar las tareas, ya yo les avancé algo. ¿Hay novedad? ¿Hay retroceso? ¿Y qué pasó con la iniciación a la misión? Cuando hicieron esta pregunta a los superiores del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, dieron una respuesta. Yo se las voy a pasar para que ustedes la piensen. La iniciación a la misión estaba en el directorio del 97 porque no se hablaba de una catequesis misionera o ligada a la misión. La respuesta que ellos dieron es, este directorio, todo él está ligado a la acción misionera y a la misión, por lo tanto, no es necesario una tarea explícita porque todo el proceso inicia a la misión. Reflexionenlo y piensen a ver qué les parece. Y aquí venimos al último punto. Repito, esto sí es novedoso en este planteamiento, que al hablar de la catequesis, de todo lo que sella en el proceso de evangelización, está en su identidad, en sus tareas, en su finalidad, en sus tareas, ¿no? Se nos añade el tema de las fuentes. El tema de las fuentes nos lleva a dónde saca la catequesis su contenido. Y eso lo explica en el número 90. Y son 6 las fuentes, ¿no? La primera, obviamente, porque en el número 90 va a decir que hay la fuente y otras fuentes complementarias, por donde también la primera fuente va a pasar su agua. La primera fuente, pues tanto, es la palabra de Dios. Pero recordemos que la palabra de Dios nos llega a nosotros por la Sagrada Escritura, pero también por la Sagrada Tradición, es decir, por la vida de la Iglesia, ¿no? En este sentido, ayuda a esta fuente el magisterio en 2 vertientes, explicando, interpretando y cuidando que no se pervierta la interpretación de la palabra y se aleje de lo que Dios quiso comunicarnos, y lo que el magisterio, entendiendo y interpretando la palabra, define como verdad de fe. La liturgia es otra fuente. Esto ya se dice en los textos, cuando uno estudia el contenido y las fuentes de la catequesis, se habla de la liturgia, pero valdría la pena hacernos la pregunta, ¿hasta dónde ha influido en nuestra catequesis tradicional esta liturgia? Ya lo decía Sacrosanctum Concilium y lo decían los 2 directorios, hay una mutua relación entre la liturgia y la catequesis, de tal manera que la catequesis inicia en los signos, en los gestos y en los ritos y en la oración, y la liturgia explica, da sentido, actualiza y actúa lo que se transmite en la catequesis. Es decir, el misterio de fe que se nos transmite en la catequesis lo vivimos en la liturgia. El testimonio de los mártires y de los santos es otra fuente siempre reconocida en la Iglesia, porque en la vida, sobre todo de los mártires, esto desde el primer momento de la Iglesia estuvo claro, que los mártires con su vida entregada por la muerte, ¿verdad? Eran
testigos primordiales de la verdad y de la presencia de Cristo entre nosotros. Y también los santos con su vida son, ¿verdad?, no solo modelos, sino ejemplos de cómo se vive la fe. La teología, en cuanto a reflexión científica de los contenidos de la fe, ayuda a iluminar la transmisión de la fe. La cultura cristiana, y aquí les dejo yo una pregunta en la próxima lámina, a reflexionar, ¿no? La cultura cristiana quiere decir que estamos sumergidos o que estuvimos en un ambiente donde la fe cristiana se vive en la familia, en la escuela, en la sociedad. Y esa nos transmite los valores cristianos encarnados en la cultura. Y por último, la belleza. La belleza aparece o es introducida por Francisco en la Evangelii Gaudium, en el 165, a ver si no me equivoco en el número. Bueno, lo puse en la otra lámina. Nos dice claramente que la belleza es un camino para el anuncio de la proclamación del Evangelio de Jesús. En el 167. Algunas reflexiones. Vamos a comparar, yo los invito a que comparen. El capítulo del mensaje evangélico del directorio está en la segunda parte del el capítulo primero, y descubran la novedad que ofrece el directorio para la catequesis al plantear el mensaje no como un contenido, sino como fuentes. ¿Cuáles son las nuevas fuentes que encontramos? ¿Cuáles parecen a ustedes? Aquí viene una pregunta que yo invitaría a que la dialogaran, sobre todo en sus países, porque hay mucha realidad diferente. Yo, de hecho, hablaba hace 2 días con alguien de Argentina y lo primero que me dijo, tocando este tema, me dice, porque la realidad de Argentina es diferente. Está bien. Yo estoy clara que la realidad de Venezuela es diferente. Bien. Nosotros podemos hablar en la realidad latinoamericana y en la de cada país que hay una cultura cristiana. Yo los invito, varios de ustedes ya han hecho estudios, reflexiones sobre la alegría de iniciar discípulos misioneros, ¿no? Las nuevas perspectivas para la catequesis en América Latina y el Caribe. Yo les invito a ustedes a que den una mirada a la primera parte cuando se habla de este tema. Y la última reflexión es sobre el gran desafío de la vía de la belleza. Esto obviamente a todos nos suena como nuevo. Ya lo dijo Francisco, que la catequesis preste atención al camino de la belleza. Lo llamó la vía pulcritudinis. Bueno, hasta aquí mi intervención. Creo que me pasé un poquito de los 20 minutos, pero no quiero que se pierda. No se preocupe. El espacio de diálogo con ustedes. ¿Ok? Entonces yo cedo el micrófono a la coordinación y volvemos a conversar al final. Muchas gracias, hermana María Irene, por esta primera parte. Ya tenemos un trabajito para los grupos, para nuestros países, la reflexión. Vamos a pasar ahora al trabajo en grupo con estas preguntas que nos ha dejado hermana María. 1, pensar en esto que estamos hablando de inspiración catecumenal. Otros dirán en clave catecumenal, ¿no? El segundo trabajito que hablamos, ¿habrá una novedad, retroceso, continuidad o ruptura con el primer capítulo? Esas 2 preguntas vamos a responder en nuestros trabajos de grupo. Ahora sí, van a estar de 4 a 5 participantes
Tenemos 5 minutos. Sobre todo, vamos presentándonos el nombre concretito y el país para avanzar. Ahí, hermana, levantó las manos. No, quería sugerirles que pudiera ser un poquito más, porque claro que, pero pudiera ser hasta 7 minutos, ¿verdad? Yo estoy viendo que quedan 20 minutos hasta las 5, que sería fructuoso un poquito más de diálogo, o no, no sé. Sí. Me permito sugerir eso. Está bien, hermano. Vamos a tener 7 minutos para el trabajo. Recuerden esas 2 preguntas. Pensar, de inspiración catecumenal. Habrá novedad, retroceso, continuidad o ruptura con el primer capítulo. Vamos a trabajar en 7 minutos. Ustedes permanecen conectados, automáticamente les va a distribuir. Comenzamos ahora. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz, tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive. Catequista desafías la vida, enfrentando realidades distintas, transmitiendo el amor de Dios con tu testimonio. Únete a nosotros, también fuiste llamado a formar vocaciones al servicio de Dios. Jesús nos ha llamado amigo, por aquel que dio su vida, por él llegamos al Padre, Jesús es nuestro guía. Únete a nosotros, que también fuiste llamado a formar vocaciones al servicio de Dios. No tengas miedo, eres buen mensajero, Él te hizo misionero, Él camina junto a ti. Únete a nosotros,
que también fuiste llamado a formar vocaciones al servicio de Dios. Únete a nosotros, que también fuiste llamado a formar en la fe al servicio de Dios. Tú, Jesús, que nos diste la luz para seguir el camino de tu amor, para transmitir tu fe. Pañuelito blanco, se va la primerita. Únete a nosotros, siente la emoción, enseña la palabra, fomenta vocación. Únete a nosotros, es nuestra misión. Conoce a Cristo vivo, catequista por amor. Vamos con alegría hacia el Señor. Vamos dejando huella en el camino. Dios sería el don de poder ser tu voz. Hazlo en nombre de nuestro gran Señor. Catequista, tienes el don de unirnos a todos como hermanos. Catequista, tienes el poder. Lleva la buena nueva por el mundo. Tiene lenguas de fuego para poder ser mensajeros por todo el mundo. Recibiste el llamado del Señor para guiar a tus catequizandos. Tienes un compromiso con el Señor. De muchos fuiste tú el elegido. Con alegría forma tus pupilos y ayúdalos a tener la vocación. Catequista, tienes el don de unirnos a todos como hermanos. Catequista, tienes el poder. Lleva la buena nueva por el mundo. Catequista, tienes el don de unirnos a todos como hermanos. Catequista, tienes el poder. Lleva la buena nueva por el mundo. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Camino de servicio.
Y bueno, pues invitarle a la hermana nuevamente para que continuemos con la segunda parte. ¿Está la Faltó hermana? tiempo, ¿verdad? Sí. Ya de a poco estamos ya asumiendo esta modalidad. Espero que hayan conocido a otras personas de otros países, ¿no? A veces siempre la crítica es de lo digital, no nos podemos ver ni interactuar. Y esa es la idea de estos grupos, que vayamos conociéndonos y sobre todo formando estas claves, las preguntas que nos ha ido presentando la hermana. ¿Estamos por ahí, hermana María? Sí, 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 sí. Por ahí dicen dos cosas, que el tiempo fue corto, que hubiera sido bueno pasar por el chat la pregunta. Como todavía quedan 10 reuniones más, es bueno tomar notas sobre eso, ¿no? Para que no tengan que empezar, porque ¿y qué fue lo que preguntaron y cuánto y qué hay que hacer? Sino que ya en el chat les quede escrito. Una de las cosas que a mí me llamó la atención leyendo desde el principio el directorio es la insistencia que hacen, por una parte, en la experiencia de la fe, la experiencia personal como una experiencia de la vida, una experiencia que toca los sentimientos, y por otro lado, una capacidad de poder interpretar la vida a la luz de la fe. Eso también lo pone como signo de una madurez en la fe. Y yo sí quería compartirles a todos la impresión de cómo Dios dirige las cosas desde... Aquí hay una persona con la que yo trabajé hace van a ser 26 años, ¿no? 26 años que yo salí de la diócesis, o sea que son por lo menos 27, 28 años que trabajamos juntos. Y el miércoles la encontré y hoy en la distribución de los grupos quedamos en el mismo grupo. Entonces, uno puede decir, oye, qué suerte, ¿no? Pero también es como qué regalo de Dios permitirnos encontrar. O sea, eso nos lo dice el directorio. La catequesis nos tiene que llevar a esa mirada de fe que hace ver al Señor parte de nuestra vida y de alguna manera, no digo conduciéndola como quien lo hace desde afuera, sino como desde adentro, quien va acompañando y va dando sentido. Yo quisiera responder más bien preguntas. No sé si hay preguntas, no he podido mirar. Entonces vamos a pasar a esta sección de preguntas. Porque yo pasé, lo que yo iba a decir lo pude decir en 20 minutos, ¿no? Y yo creo que el trabajo más importante es la lectura y poder sacar preguntas, pero de una vez les digo, no me pregunten cuánto dura la catequesis, si hay que hacer catequesis de primera comunión, porque eso es problema de la parroquia y de la diócesis. Vamos al tema más profundo, ¿ok? Gracias, hermana. La modalidad va a ser que ustedes puedan levantar la manito y vamos a activarle el micrófono. Estamos atentos. Quizás ahí también podemos ver alguna pregunta, rescatar en el chat, pero ya estamos atentos para que levanten ustedes la manito y les damos el audio. Recuerden, estamos en el capítulo 2. La identidad de la catequesis. La anterior martes hemos llevado el capítulo 1, la revelación y su transmisión, pero hemos realizado una introducción a la primera parte que nos ha presentado el Padre Manuel. Bien, vamos a ver las preguntas. También contamos con la presencia del Padre Omar Osiris, que está trabajando actualmente en el Consejo Pontificio de la Nueva Evangelización. Bien, vamos a dar inicio a estas preguntas. Mariela, por favor, le escuchamos.
Hola, sí, buenas tardes, hermana. Mire, apenas empezó a hablar, dijo algo sobre la catequesis mistagógica. Y la verdad que ese término no termino de entenderlo. ¿A qué se refiere con la catequesis mistagógica? Hermana, ¿podemos avanzar unas 3 preguntas? Eso te iba a decir, hagamos 3 preguntas y entonces yo respondo. Saludos al compañero Andrés Bon, también aquí presente. Débora, recuerden cambiar sus nombres o el que prefieren que les llame. Escuchamos. Sí, soy Débora de República Dominicana y mi pregunta es, en la primera reunión dijeron que una novedad del nuevo directorio era que se tomaba en consideración al catequista. Y quisiera que me hablara un poco de cómo es eso, porque yo sé que todavía no hemos avanzado mucho, pero ¿a qué se refiere con que ahora toman en consideración y que me lo compare con cómo era antes? Gracias. Gracias. Rafael, por favor. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermanos. Aquí hay en el tercer capítulo del segundo, finalidad de la catequesis. En definitivo, dice, de la catequesis poner a uno no solo en contacto, sino en comunión e intimidad con Jesucristo. Creo que la pregunta básica, nosotros acá en Bolivia tuvimos un congreso en el año 2000 y pusimos el refrán cuando estuvimos en la pastoral juvenil y decía, ¿y dónde está la oveja perdida? Es en la palabra del Señor. Pero decía, nosotros pusimos la pregunta, ¿y dónde están las 99 que faltan? Hay muchos sectores de jóvenes que no están en contacto con la iglesia, con la fe. Y hay una ruptura, yo decía, entre la edad de los 15 o 16 que salen bachilleres a la edad de que salen profesionales, que hay una ruptura dentro de la catequesis. Pues si pudiera contestarme esto, ¿cómo podríamos avanzar en este sentido? Con este documento. Muchas gracias. Hermana, por favor, le escuchamos. Vamos a ver si se oye bien con video. Bueno, ante todo agradezco las preguntas muy interesantes las 3. Empiezo por la mistagogía. Uno de los detalles que, primero vamos a la definición en sí. La catequesis mistagógica dentro del proceso catecumenal es la última etapa después de los sacramentos de iniciación a los neófitos, o sea, a los recién bautizados, se los acompaña y litúrgicamente coincide con el tiempo de Pascua, se los acompaña con unas catequesis que los van llevando a la comprensión profunda del significado de los sacramentos celebrados y de los que empiezan a vivir cotidianamente, es decir, la reconciliación y la Eucaristía dominical. Los acompañan en su inserción plena en la iglesia. Ya había una acogida por parte de la comunidad, pero en esta época de la mistagogía es como ya la decisión de pertenecer y cómo pertenecer y en qué forma pertenecer a la comunidad cristiana. Y la práctica sacramental de oración, etc. Es decir, la catequesis mistagógica es lo que te inserta vivencialmente en el misterio de la vida cristiana, en el encuentro, la vivencia de la gracia, en los sacramentos y en la vida comunitaria y en la misión. Y esto lo hace también con una dimensión vocacional, ayudando a descubrir cuál es el sentido, o sea, a qué estoy llamado por las características que el Señor mismo me ha regalado, los dones que Él me ha regalado, a qué estoy llamado, cómo estoy llamado o desde dónde estoy llamado a servir en la iglesia. Eso es en sí la catequesis mistagógica. ¿Qué es lo que yo encontré y me llamó la atención en el directorio? Que hay como una ambigüedad. La catequesis mistagógica casi que y en algún momento explícitamente lo hace, lo pone como una catequesis ya de la formación.
permanente. No, la catequesis mistagógica forma parte todavía de la iniciación, porque a la iniciación a la vida en Cristo se la completa en la mistagogía a la iniciación en la vida eclesial. Entonces, esa es la catequesis mistagógica. Y el Papa Francisco, que yo creo que por eso se siente la huella en el directorio, dice que toda catequesis debe ser mistagógica. Sí es verdad, y a la vez que con cierta gradualidad. Quiere decir que toda catequesis tendría que descubrir el misterio más profundo de Cristo, que es el misterio de Dios uno y trino, y de su presencia en medio de nosotros a través de la acción sacramental. Pero también hay que respetar la gradualidad del proceso, porque quien está en etapas anteriores, antes de celebrar los sacramentos, está iniciándose en la vida cristiana. Ahora, toda catequesis posterior sí debe ser mistagógica. En eso coincido plenamente con Francisco. Segunda pregunta, ¿dónde están los catequistas? Los catequistas están en el capítulo 3. Y eso es bien interesante, porque antes los catequistas estaban en la parte cuarta del directorio. En cambio, ellos forman parte de esta primera sección del directorio, que es la catequesis en la misión de evangelizador de la Iglesia. La primera parte es la revelación y su transmisión, la segunda la naturaleza, finalidad y tareas, y la tercera es el catequista. O sea, está ubicada propiamente en lo que es la catequesis y en los cimientos, como nos decía ayer el hermano, o sea, en lo que está a la base. Si yo les decía a ustedes que los cimientos están en la revelación, que lo que veíamos hoy era la estructura que se cimienta, o se apoya en esos cimientos, el catequista va a ser el que construya esa casa para que la catequesis se actúe. Y realmente me parece que está muy bien ubicado, conservando lo que ya hizo el otro directorio, ¿verdad? Quienes son catequistas en la iglesia, desde el obispo hasta los laicos. Lo interesante, pero eso lo dejo para mañana, para el próximo día, que se los cuenten cómo clasifica o cómo habla de los laicos. El tema de los jóvenes. Yo creo que en los jóvenes hay que plantearnos una acción propiamente misionera, Rafael. ¿Por qué? Porque, y aquí cuando tú hacías la pregunta, yo pensaba, ahí está la dimensión misionera de la catequesis. Nosotros estamos acostumbrados a una catequesis, y me perdonan si lo simplifico, de poner un aviso en la parroquia cuando empieza el año escolar generalmente abiertas las inscripciones para la catequesis. Y yo traduzco eso, vengan a mí todos, que yo los voy a inscribir. La catequesis misionera es, vayan ustedes afuera, y no a buscar niños. Hablen con la gente, hablen con las personas que son responsables de los niños, de los jóvenes, e invítenlos. A los jóvenes, invítenlos. Muéstrenles lo que es la iglesia, lo que hace la parroquia, para atraerlos, porque esa es la acción misionera. Ante todo, el testimonio que atrae, y luego la invitación, vengan y vean. Esa sería mi respuesta a las 3 preguntas. Muchas gracias, hermana. José Montoya, por favor, le escuchamos. ¿El micrófono? Ajá. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Apagó. José Montoya, le escuchamos. Tiene que prender el micrófono. Ahora sí. ¿Me escucha en este momento? Sí, ahora ¿Me sí. escucha? Ok. Hermano, un saludo cordial desde la diócesis de Puerto Cabello. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Y la inquietud acerca de que el directorio asume
¿verdad? Ya de una manera cómo dar el clave catecumenal, la catequesis. Y además de eso, seguramente por el nuevo discaterio de la evangelización, de la manera como ha sido redactado, hace mucho énfasis en la evangelización. Ahora bien, el asumir como clave catecumenal, ¿qué respuesta o qué acción pueden dar los obispos o los presbíteros para esta acción catecumenal? ¿Se va a quedar solamente por un tiempo, solamente en el documento, o realmente se llevará a la práctica de una iniciación cristiana tanto para niños, adolescentes, jóvenes y adultos en las diócesis y por lo tanto en las parroquias? Gracias. Padre Neiber, solo recordar que estamos en el capítulo 2, la identidad de la catequesis. Le escuchamos, padre. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hermana Irene Nessi, desde Venezuela, de la diócesis de Barinas. Tenemos un gran reto, ¿sí? Ante este nuevo directorio, y relacionándolo con el anterior, el 97, ¿cómo podemos nosotros hacer hoy, en medio de este gran reto que tenemos, que en el corazón del ser humano realmente se transforme su vida del proceso de catequesis? Porque tenemos realidades difíciles en nuestro país, en nuestra iglesia particulares, y cómo podemos nosotros llevar realmente una catequesis procesual y no tanto sacramental. Esto lo digo porque escuchaba en el grupo que estaba anterior y ellos planteaban, o sea, el lenguaje que ellos utilizan es un lenguaje de una catequesis sacramental solamente. Entonces, si este directorio es universal, ¿verdad? Desde las distintas realidades que podamos tener cada iglesia particular, ¿cómo hacer que la catequesis sea una? Entonces, ¿cómo logramos este objetivo del directorio en este caso? ¿Ya respondo? Sí, hermanita, sí. Ok, falta. Bien, respondo a estas dos. Con relación a... espérate que se me fue la pregunta de José Montoya. Ay, se me fue. Si me puedes resumir rápidamente la de José Montoya, porque me quedé pensando en la de Osneiber y se me fue la de José Montoya. ¿Podemos aprovechar estas dos preguntas más, hermana? Jenny, por favor. ¿Ya me escuchan? Ok. Buenas tardes. Soy Jenny Urquiola de Barinas, Venezuela. Quisiera preguntarle a la hermana, cuando ella plantea que a los jóvenes hay que ofrecerle una acción misionera, o sea, sobre todo a los jóvenes, la iglesia, yo pienso que debe ofrecer servicios a los jóvenes atrayentes para que se puedan incorporar a la formación y, por supuesto, al trabajo misionero. ¿Cómo hacer en este momento? Mi pregunta es, en este momento aquí en Venezuela, donde todas las iglesias están cerradas, donde se nos ha suspendido todo, ¿cómo ofrecer? ¿Qué ofrecemos como catequistas a estos jóvenes, a estos niños, desde nuestra identidad, pues? Una pregunta más y ya podemos comenzar con la respuesta. Luisa María, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Luisa María de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Una observación que yo hago. Yo soy catequista hace un par de años
Pero lo que observo, en mi experiencia particular, es que no hay que olvidarse de los adultos y padres. Las iglesias tienen que, le consulto a usted si eso está dentro del directorio, tienen que acoger y atraer a los adultos, porque los adultos son los que lo van a acompañar a los niños y a los jóvenes. Porque muchas veces hay una disociación entre los niños y jóvenes y sus padres. Se esfuerzan los catequistas, las parroquias, forman a los niños, pero después hay esa discontinuidad donde ellos terminan de hacer su formación, hacen el sacramento, con la familia no está integrada o atraída a seguir con la formación espiritual, se disocian. Y entonces pasan muchos años hasta que individualmente el joven o algún padre se integra nuevamente. Yo pienso que la iglesia, una labor fundamental, es atraer a los adultos para que los adultos continúen, porque van a acompañar a los jóvenes. Si no, hay una disociación y se pierden muchos valores. Esa es mi opinión y mi pregunta para que usted nos aclare si eso se está considerando en el directorio, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que la respuesta la puedo hacer global porque todas más o menos van en la misma línea, ¿no? Miren, cuando hacían la pregunta tanto el padre José Montoya como Neive como Jenny, yo pensaba un poco en la experiencia de Venezuela, obviamente los tres lo hablan desde Venezuela, pero la observación de Luisa María me da la respuesta para todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y el directorio, aunque cuando hace la lista de personas a las cuales hay que atender desde la catequesis, lo hace de chiquito para grande, mientras que el directorio del 97 lo hace como debe ser. Este es el destinatario, el interlocutor, el adulto, y de ahí se deriva toda forma de catequesis. Pero eso no contradice lo anterior. Entonces, un planteamiento, y ahora voy con la última que decía Jenny, un planteamiento fundamental es que tenemos que invertir la pirámide, o sea, no llamar a los niños, llamar a los adultos, atraer a los adultos, pero repito, no con el vengan a mí, sino cómo hacer para que desde la parroquia tengamos gente que vaya, salude, visite, esté presente, se preocupe, digan, nosotros somos de la parroquia, queremos saludarlo, queremos ver cómo vive, cómo viven, no porque es meterse en la vida ajena, cómo están, qué podemos hacer, ¿no? Es decir, hacerle sentir, usted vive dentro de esta área física que le toca a la parroquia, yo quiero que sepa que yo me intereso por usted, ¿no? Sería primera cosa. Ahora, ¿qué sucede cuando decía yo lo de la dimensión misionera? Esa dimensión misionera no es que yo saco jóvenes a divertirse en una campaña misionera de Semana Santa. Eso está muy bien como experiencia, lo solemos hacer con los grupos juveniles. No, es una acción de una parroquia que ha asumido la realidad de que ella ya no es el centro. Y yo en esto, aunque avanzo algo que tendrán que decir después, porque eso va a tocar en la última parte, las estructuras. Yo creo que esta pandemia a nosotros nos está poniendo el mundo patas para arriba. ¿Qué va a pasar con la parroquia cuando salgamos de la cuarentena? Cuando la gente se ha dado cuenta que puede orar en casa, que puede celebrar la palabra en la casa, que el templo es circunstancial, porque lo es, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la parroquia post pandemia? Entonces ahí yo iría por lo que decía Jenny, preguntaba, ahora qué hacemos los catequistas, lo que están haciendo ustedes ahora. Formación, formación, formación. Aprovechen, lean, estudien, mediten. Cuando me preguntaba el padre Osney, y también por lo de José Montoya que iba esta línea, miren, este directorio ya no da chance. Y allí lo decía el hermano Balbino. 2 mitos que tumba el directorio es que ni la catequesis es escolar, ni la catequesis es para sacramentos. Ayer, anteayer. O sea, metámonos eso en la catequesis dentro del proceso evangelizador
que es ese proceso de llevar al Señor su mensaje, su reino, su persona al mundo. La catequesis, ¿qué es lo que hace? Hace que la gente que se encontró con él ahora pueda crecer en él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No viniendo a mí, sino yendo yo a ellos. ¿Ven? Ahora, el directorio ya no nos da, miren, yo se lo digo porque en Venezuela hace años que venimos trabajando eso. Yo vengo de un departamento de catequesis y mi sucesor está en la misma línea. Nosotros ya estamos diciendo la catequesis tradicional se acabó, ya no responde. Y este directorio nos dice, la catequesis va por aquí. Ustedes verán qué hacen, pero la catequesis de la iglesia va por aquí, ¿no? Y es por eso les decía, este directorio es el directorio del nuevo paradigma. Este directorio nos lleva a nosotros al siglo XXI, donde las respuestas tienen que ser diferentes, porque ya el mundo que teníamos no lo tenemos más, y después de la pandemia lo vamos a tener menos. Entonces, obviamente, ¿quién hace la iglesia? ¿Quién hace la comunidad? Los adultos. Los adultos. Nosotros le hemos cargado a los niños el trabajo, la responsabilidad de los adultos. Yo les confieso, a veces cuando un catequista me dice, no, es que los niños llevan a misa a sus papás. Digo, explíquenme, ¿cuándo fue que cambiaron el mundo? Porque yo tengo entendido que son los padres los que llevan a los hijos, ¿no? Y que los niños son misioneros, ya va. Si fueran misioneros de otros niños es porque es su mundo. Pero pedir a los niños que vayan a evangelizar o vayan de misioneros a sus padres, por favor, enderecemos las cosas. Quise en esta vez dar una respuesta más global a todas las inquietudes de ustedes. El nuevo director dice, aquí vamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que más que en el anterior nos dice, los candidatos al sacerdocio deben formarse en esta mentalidad. Entonces, uno de los trabajos de las misiones nacionales y diocesanas va a ser urgentemente formar a los candidatos al sacerdocio en los seminarios y en las congregaciones religiosas en este paradigma, porque no están formados. Ayer yo estaba terminando una materia y un sacerdote me decía, hermana, es la primera vez que yo estudio catequesis, porque en el seminario lo consideraban una cuestión de segunda monta, o sea, algo voluntario, si usted es electiva, ¿no? Pero no daba nota, como dicen en Venezuela, no daba yo otra. Entonces hay que formarse, hay que abrirse a que el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar. Y nosotros tenemos que cambiar. Ahora, el hueso duro, lo reconozco aquí también, son los obispos. Y el Pontificio Consejo sí tenía una intención muy buena, que no sé cómo va a poder implementarla, pero ellos sí querían hacerlo antes de la pandemia, que era convocar a todos los obispos, los presidentes de las comisiones de catequesis a Roma para hacer una transmisión oficial y formal, y luego visitar conferencia episcopal por conferencia episcopal para poder presentar el directorio. Estaban hablando, Omar anda por ahí, le oí a Marcial que lo dijo, y creo que lo dijo el miércoles también, que están pensando hacer una gran conferencia online para empezar a tocar este tema, porque ahí sí es verdad, yo estoy de acuerdo con ustedes, con todos ustedes. Es muy difícil a veces hacer un cambio en la catequesis cuando el obispo no quiere. Cuando el obispo lo que quiere es primeras comuniones y confirmar lo más pronto posible para que los niños no pierdan, no se pierdan. Yo digo, ¿se van a ir de dónde? Si nunca estuvieron, ¿no? Bueno, ya toqué uno de los temas que a mí me hacen hablar mucho. Marcial, me pasé de Hermana, ahora. estamos bien.
algo muy bonito, interesante que ha mencionado hermana, lo ha denominado el directorio del nuevo paradigma. Muy buen dato para que vayamos también en sintonía, ¿no? Hermana, una última ronda de preguntas, así concretitas, por favor, y ya vamos a concluir. También está conectado el padre Omar, ¿no? Quisiera comentar dos cosas, Marcial. Una, respecto a una de las preguntas que hacían, el nuevo directorio busca una profunda renovación de los itinerarios de catequesis, que sean itinerarios que estén inspirados en el modelo catecumenal, que lleven al encuentro con Cristo, a la conversión, que sean itinerarios largos de catequesis, por lo menos 3 años, de 3 a 5 años, que no estén centrados en los sacramentos, que los sacramentos se piensen como el culmen del proceso, donde haya una oportunidad de evaluación de parte de la comunidad hacia los candidatos a recibir los sacramentos, donde podamos volver a la unidad de los sacramentos de la iniciación. Muchos de los que llegan a la catequesis ya llevan el bautismo, pero les falta la confirmación y les falta la Eucaristía. Hay algunas propuestas de dejar hasta el final del itinerario, después de 3 o 5 años, la recepción de los 2 sacramentos en una sola celebración para volver a puntualizar la unidad de los sacramentos. Y sobre todo, pues que los itinerarios no estén centrados en la memorización de contenidos, sino en la vivencia de la fe. Eso por una parte respecto a lo que decían de los itinerarios. Y la otra propuesta que ya mencionó la hermana Irene es sobre la reunión con los obispos. Estamos haciendo un proyecto a nivel de toda la iglesia para ir presentando el directorio a las diversas conferencias episcopales. Se había pensado en un encuentro presencial en Roma, pero bueno, pues la pandemia en este momento no lo hace posible. Pero estas nuevas tecnologías sí lo hacen posible. Entonces, esa es la intención, convocar a las distintas conferencias episcopales a tener un encuentro con los directivos del Pontificio Consejo, donde ellos les hagan una breve presentación sobre el directorio y sobre todo los puntos esenciales, donde queremos un cambio, una mayor renovación de la catequesis. Entonces, el proyecto está y yo creo que más adelante ustedes tendrán ya noticias a través de sus conferencias episcopales. Muchas gracias, Padre Omar. Solo para contextualizar un poco esta idea, ha surgido, yo lo he visto en un webinar en Chile que lo han realizado y lo vamos a poner también en la plataforma porque si tenemos más recursos, unimos esfuerzos, vamos a comprender realmente la riqueza de este directorio. En la plataforma va a estar, por lo menos lo que hemos ido siguiendo, las presentaciones globales del directorio. Esta ocasión que estaba Padre Omar con la Universidad Fines, ayer también la de Costa Rica, ¿no? Son muy buenos y está puesto en consideración para que nosotros nos beneficiemos, ¿no? Entonces va a estar en la plataforma. Ya esta idea ha surgido, esto que mencionaba Padre Omar, de la reunión, ¿no? Por eso les digo, contextualizando, sería muy bueno también que lo miren este webinar, este video que va a estar en la plataforma, ¿no? Vamos a pasar ahora a las preguntas concretas, por favor, y después ya vamos a ir finalizando. Por favor, Laura Rodríguez. Sí. Buenas tardes. Yo voy a tratar de ser breve, pero quería realmente contribuir desde lo humilde, no desde nuestro lugar. Nosotros tenemos en Mendoza, Argentina, un proyecto hace 27 años que se llama Encuentros Infantiles con Jesús. ¿A qué apunta? Justamente
a una catequesis no sacramental, que es lo que el padre Osnevey preguntaba, ¿no? ¿Cómo salimos de la sacramentalidad? Yo creo que es posible y es muy importante también porque tenemos que pensar en el futuro. Estamos hablando de que tenemos que buscar a los adultos que se nos han ido de la iglesia, ¿no? Pero ¿qué tal si también nos proyectamos en los futuros adultos? ¿Cómo hacemos para que puedan estar realmente unidos a Jesús? ¿Cómo logramos la finalidad de la catequesis? Si nosotros empezamos desde la semillita, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos con los niños pequeños, ellos están totalmente abiertos y es maravillosa la experiencia porque ellos conocen a Jesús y comienzan a amarlo porque Jesús es un amigo y su corazoncito y su mente y sus capacidades están totalmente abiertas y dispuestas, ¿no? Entonces es una evangelización riquísima donde los niños llegan a recibir su primera comunión necesitados, ávidos de Jesús sacramentado. Tienen una vivencia rica y experimental con Jesús vivo en la Eucaristía, ¿no? A partir incluso hasta de las adoraciones eucarísticas, que es algo que a los adultos les cuesta muchísimo. Entonces digo, esta posibilidad de abrir este itinerario catequístico, como decía el padre Omar, ¿no? Nos va a dar esta posibilidad de que las parroquias no estén abiertas para niños a partir de 9 años a su primera comunión. No, abrámonos un poquito antes, hay un montón de recursos, hay posibilidades, y realmente da muchos frutos. Los niños están esperando llegar a la preparación de la primera comunión, y sucede, y es real. Hemos tenido la riquísima experiencia de tener catequistas que han pasado por estos grupos. O sea, son jóvenes catequistas, quiere decir que sirve, que es necesario que empecemos a sembrar y a cuidar la semillita y no después tener que luchar con el árbol que ya está torcido. Entonces, bueno, si vamos a acudir a los adultos y vamos a trabajar con los jóvenes, trabajemos con los pequeños también, ¿no? Pero en la iglesia, cuando hablamos de niños, a todos se nos viene a la cabeza primera comunión, preparación para primera comunión. Y resulta que todos, desde que somos bautizados, somos fieles de la iglesia, somos hijos de Dios. Y a veces no se nos da la posibilidad, ¿no?, de que nuestros niños pequeños tengan un espacio en la iglesia. Yo realmente les agradezco la posibilidad de poder compartirlo y decirles que vale la pena, que no tengan miedo, porque hemos encontrado gente dispuesta y sacerdotes que les encanta la posibilidad, pero no quieren más grupos. Y nos hemos encontrado con gente que dice, ay no, trabajar con niños pequeños debe ser tremendo. Miren, es lo más sencillo y lo más hermoso, porque es lo que Jesús nos ha dejado como los tesoros puros todavía que hay en el mundo. Entonces, bueno, un poquito es sumarme, ¿no?, a esta propuesta maravillosa de un itinerario catequístico que no tiene por qué comenzar con la primera comunión, ¿no? Acá en este directorio nos da esta posibilidad de considerar desde el bautismo a los hijos de Dios como miembros de la iglesia. Así que bueno, muchas gracias y los invito a que de verdad se animen a pensar en catequesis desde niños pequeños, muy pequeños. Muchas gracias. Gracias, Laura. Rafael, por favor, vamos a ir concretizando las preguntas, por favor. Te escuchamos, Rafael. Buenas tardes, ¿me escuchan, claro? Sí, sí. Muy bien, hermana Irene, somos coterráneos, yo soy de Barquisimeto, estoy hace 2 años aquí en Barquisimeto, pero vengo de Guayana, formado en Guayana como catequista, y ya este es mi tercer itinerario en educación en formación para la catequesis en adultos. Tengo una gran preocupación, hermana, y es que en este directorio se está haciendo mucho énfasis en el primer anuncio. De hecho, ya no hablamos de precatecumenado, sino de catequesis querigmática. Y se separa el querigma del primer anuncio. Hemos hablado inclusive ya de una pastoral del primer anuncio. Ahora, ¿cómo hacemos si nuestros sacerdotes realmente no tienen claridad en lo que debería ser
¿verdad? Una pastoral del primer anuncio y ni siquiera nosotros los catequistas lo tenemos claro, pero debemos realmente trabajar con primer anuncio porque es a base de testimonio que nosotros debemos de comenzar a dar estos primeros pasos en la catequesis. Muchas gracias por haberme escuchado y un saludo. Gracias. Luis Quintana, por favor. Hola, hermana María Nesi. Soy de aquí de Venezuela. ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos. Ok. Soy de aquí de Venezuela, del estado de Aragua. De hace tiempo venimos hablando de un cambio epocal, de una renovación eclesial. Se viene hablando desde el pontificado del Papa Francisco sobre la iglesia en salida. En nuestra iglesia venezolana ha costado lo que es la iglesia doméstica. Yo creo que este tiempo de pandemia ha ayudado a que muchas familias pudiesen mirar esto como una opción para mantener viva la fe, para mantener viva la esperanza, también a través de todo el material que a través de las redes se han ido propagando. Pero sería interesante pensar, usted que habló de la pandemia y la iglesia post-pandemia, sería interesante un poco pensar cómo aprovechar la iglesia doméstica para fortalecer la catequesis. Creo que eso sería un trabajo bastante interesante y que pudiese ayudar mucho. Yo ahorita estoy como formador aquí en el seminario de Maracay y tratamos de inculcar un poco lo que es la catequesis. Este documento ayuda, ¿no? Ayuda a mirarla y a darle objetivo, ¿no? A lo que ella misma nos propone. Entonces, yo creo que sería interesante, y vuelvo otra vez, cómo aprovechar la iglesia doméstica, que es la que se ha fortalecido un poco en este tiempo de pandemia, para fortalecer la catequesis. Aprovechando estos mismos pasos o estos mismos puntos que usted nos ha compartido hoy. Gracias. Muchas gracias. Roxana, por favor. Gracias Marcial. Hermanita, un saludo y a todos los que estamos participando. Soy Roxana de Potosí, desde Bolivia, ¿no? Es muy interesante lo que nos plantea lo que es la identidad de la catequesis. Y también es muy interesante lo que todos nos van planteando. Lo que sí es un poquito, hay una incógnita, ¿no? Que generalmente en la trayectoria que he ido pasando dentro de grupos juveniles y llegando ya a la catequesis, vi que siempre hay, digamos, que mi catequesis o mi grupo. Siempre hay tal vez un poquito de división, tal vez dentro de la catequesis también. Mi pregunta textual es, no sé si dentro de del documento de la identidad de la catequesis se involucra a los demás grupos pastorales que hay dentro de las parroquias, ya que muchas veces, si bien decimos se podría iniciar con una infancia, a los jóvenes se les podría mandar a pastoral juvenil, y ya con los adultos inclusive se les puede hacer a los grupos de adultos. Pero muchas veces hay muchas sueltas. Los niños, los jóvenes y los papás salen y a veces no saben dónde ir porque no hay esa conexión de grupos dentro de las mismas parroquias. Esa sería mi pregunta y un saludo. Gracias, Roxana. Ahora sí, por favor, hermana, y Padre Omar, si quiere hacer también la intervención, le invitamos. Hermana María, la escuchamos. Ajá, me gustaría también que me ayudara el Padre Omar, ¿no? En algunas respuestas. Yo voy a tratar de globalizar un poquito también, ¿no? Fíjense que unos insisten en el aspecto de los niños pequeños, otros insisten en los adultos. Yo quisiera hablar un poquito del tema de la iglesia doméstica, porque
Por lo menos aquí hemos tenido un poco de inquietud sobre ese tema. ¿A raíz de qué? Bueno, yo como salesiana vivo en un colegio, o sea, no vivo en el colegio, mi comunidad trabaja en el colegio y en la escuela técnica, yo trabajo en la conferencia, y claro, al encontrarse que se quedaron sin alumnos, empezaron a mandar un montón de actividades también religiosas para la familia, ¿no? Y decía, bueno, pero ¿cómo hacen para asegurar que esas familias realmente están interesadas en ese tema, ¿no? Por otro lado, los párrocos, mis compañeros del secretariado permanente y de las otras pastorales, ¿verdad? El tema, la iglesia doméstica, se llama magnífico. Pero ya va, la iglesia doméstica surge en las primeras comunidades, de los bautizados, de los convertidos, de los que escuchaban la enseñanza de los apóstoles, formaban la comunidad, la iglesia estaba ahí, pero no se da automáticamente. O sea, no es, yo decreto que toda familia es una iglesia doméstica. Ahora que está de moda eso, yo decreto felicidad para ti, yo decreto que tú eres una iglesia doméstica. No lo puedes decretar. O sea, la iglesia doméstica se tiene que constituir desde dentro por la vivencia de la fe. Pero el directorio y este capítulo, el 1 y el 2 nos lo dice, que la fe es respuesta a un Dios que se revela. Y si ese Dios no ha sido escuchado en su Hijo Jesús, no ha habido encuentro con Él, no hay respuesta de fe. Y alguien decía algo sobre el tema y yo estaba pensando, y no lo sentí tan fuerte aquí como en el otro directorio. El otro directorio dedica 1 o 2 números al tema de la conversión como requisito indispensable para comenzar la catequesis. Aquí lo maneja el tema de la conversión como parte del primer anuncio y el querigma que da como resultado la conversión, pero, o sea, como lo más lógico del mundo, no es lo tan lógico, ¿no? O sea, nosotros, y ahí no quería tocar el tema porque quería que ustedes lo plantearan en sus reflexiones personales. Nosotros seguimos pensando que estamos en una cultura cristiana y seguimos pensando que todo el mundo es católico. Despertémonos, porque hay mucha gente que ya no es católica y la gente que se dice católica le quedan tradiciones, pero poca fe. Hay gente muy buena, y eso nos lo dice el Papa. Yo a veces sigo ese tema tratando de entrar bien en el mundo del Papa, ¿no? Hay gente que sí, que vive una experiencia religiosa fuerte a partir de su fe, de su creencia. Pero eso no garantiza que sin más tengas un encuentro. O sea, tienes un encuentro con la imagen de Dios que vas percibiendo a través de la devoción, pero no a través del encuentro con la palabra. ¿Ok? Entonces, la fe tiene que unir esa experiencia de la devoción que toca mi corazón con la palabra que ilumina y hace que esa devoción me haga adulto en la fe, Y por ahí hay un camino muy grande que habría que hacer otro webinar para trabajar ese tema. Pero si no hay esa vivencia de la fe, ese sentido de que esta es una iglesia doméstica, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, es un nombre hueco, vacío, como tantos otros que aplicamos así alegremente y está de moda y lo ponemos. Obviamente ahora se puso de moda, iglesia doméstica. Yo creo que la iglesia doméstica nos acaba de lanzar el gran desafío de cómo hacer el anuncio carismático en la familia antes de empezar con la catequesis en la familia. Omar, te dejo un poquito hablar a ti. Gracias, Irene. Estaba pensando en lo que he leído en el chat sobre esta inquietud que tienen varios de la catequesis infantil, que si el directorio no
responde a este modelo. Por supuesto que sí, el directorio en ningún momento excluye a los niños, y los niños son sujetos de la catequesis desde que son pequeños, ¿verdad? Y no solo llamamos sujetos o destinatarios, sino interlocutores de la catequesis. Desde que son pequeñitos, desde los 3 años, están abiertos a Dios, etcétera. No se trata de dejar de atenderlos a ellos para atender ahora solo a los adultos o para atender solamente a los jóvenes, no. El directorio por eso quiso plantear una visión un poco amplia de todos los posibles interlocutores de la catequesis, desde los novios cuando están preparando el matrimonio, cuando están preparando la formación de la familia, hasta las personas adultos, hasta los adultos mayores, ¿no? Todos son interlocutores en el proceso. Entonces, ninguno piense que el directorio dice ya no atiendan a los niños y ahora solamente dedíquense a los adultos, no. Más bien, el directorio lo que nos abre es un abanico muy amplio de todos los posibles interlocutores de la catequesis. Entonces, y esto va unido a la última aportación que hacía Roxana sobre cómo integrar a las otras áreas de pastoral en los procesos de catequesis, porque es ahí donde tenemos que hacer el enlace entre catequesis y pastoral de adolescentes o pastoral juvenil, entre catequesis y pastoral prematrimonial, entre catequesis y las otras pastorales. En los últimos encuentros que tuvimos del Departamento de Misión y Espiritualidad con los obispos responsables de las comisiones de catequesis y en la primera semana latinoamericana de iniciación a la vida cristiana, nosotros insistíamos en que a partir de la catequesis se podría estructurar un proyecto pastoral en la diócesis que involucre a todas las otras áreas. Entonces, la catequesis es como un elemento que puede unificar o que puede llevar a un solo canal todas las otras pastorales de la diócesis, en este caso, ¿no? Habíamos elaborado algunos esquemas con esta inquietud, entonces, bueno, ese material está también disponible y pueden ustedes consultarlo, pero por ahí va la idea, ¿no? De establecer procesos en las diócesis que lleven a una verdadera pastoral de conjunto, a una pastoral orgánica, a una pastoral integral. Gracias, padre. Gracias, hermana. Para ir también rescatando, ¿no?, los mensajes del chat. Algo muy bonito que mencionaron es que la catequesis se está trabajando en Costa Rica de una catequesis prenatal, ¿no? Entonces, la iniciación cristiana, ya algunas conferencias como Brasil ya están hablando de una iniciación cristiana desde el vientre, ¿no? Entonces, ya acompañan desde ese momento, ¿no? Y ahí se va iniciando lo que va a ser un itinerario. Y ese es el sentido de que va caminando, haciendo su iniciación a la vida cristiana. Y eso está enfatizando este directorio. Y algunos se recordarán, Aparecida, que nos ha ido mencionando, trabajen en clave de inspiración catecumenal. Yo tenía algo de dificultades, lo que mencionó con el padre Omar, ¿no? Que mencionaba, este directorio por lo menos quiere renovar los itinerarios, ¿no? Por lo menos en Bolivia, una respuesta que hemos ido dando a estos itinerarios que nos ha direccionado Aparecida, lo hemos concretizado recién hace 2 años. Y ya con el nuevo directorio nos obliga a repensar. Entonces, ya tenemos la tarea también, ¿no? Algo que también puedo mencionarles, ¿no? Y a padre Omar, que está en el Consejo Pontificio, me decían que el temblor comienza desde abajo, ¿no? Y mire, estamos 214 personas, alrededor de 1 hora y media
escuchando estas ponencias, lo que quiero decir es que hay interés desde la base, desde los laicos que estamos queriendo aprender y también fortalezcan esto, ¿no? No todo de arriba. Bien, vamos a ir finalizando. Y el otro punto, me olvidaba, ya estábamos entrando un poco en la catequesis en la vida de las personas. Y eso es una pregunta que ha ido saliendo, ¿no? ¿Dónde empieza? Los niños, los adolescentes, los jóvenes. Si este directorio se marca por enfatizar a los adultos. Y eso también que nos ayude a leer. Y yo les recomiendo que vayamos avanzando el capítulo 8 del directorio que nos habla la catequesis en la vida de las personas. Bien, tenemos mucho, ¿no? Y eso es la idea de estas jornadas, que podamos enriquecer. Yo creo firmemente que si unimos esfuerzos, todos tenemos buenos materiales, buenos recursos que podemos ir aprovechando cada uno desde donde estamos. Muchas gracias. Vamos a enviarles el material a través de los correos. Espero que les haya llegado, pero también les invito a que se inscriban al aula virtual, que va a estar todos estos materiales seleccionados, inclusive algunas jornadas de otros webinars que se han ido desarrollando, que nos ayude, ¿no? Padre Omar, muchas gracias. Y recuerde, el temblor empieza desde abajo también. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marcial, por la invitación y gracias a ustedes por estar y por las preguntas que han hecho y las que han escrito también por ahí. Muchas gracias. El tema que hoy hemos abordado es de mucho interés para cada uno de nosotros. Nos gustaría seguir, ¿no?, dialogando al respecto, pero también el tiempo es limitado. Bueno, pues solamente nos queda en esta tarde agradecer inmensamente a la hermana María Irene de todo corazón por habernos regalado de su tiempo y por compartir también sus conocimientos con todos nosotros. Desearle todo lo mejor, hermana, para usted, para su congregación y mucha bendición para todos nosotros. Que estén bien. También agradecer al Padre Omar y al mismo tiempo invitarle a quien nos vaya acompañando estas sesiones, estas jornadas, para que vaya también el interés y vaya apuntándolo. Sí, Gracias, sí, con mucho gusto, Marcial, con mucho gusto. Son precisamente los temas que ocupan a nuestro Pontificio Consejo y con gusto les acompaño. Gracias, Padre. Y un Bien, saludo. vamos a ir finalizando y rescato las palabras del Padre Manuel en la exposición introductoria que nos decía, vayamos, no corramos a ver las cosas prácticas, ¿no? Veamos esta primera parte como esta base, este cimiento para la construcción de nuestro quehacer catequético. Para eso les invito a que podamos leer el capítulo 3, El Catequista, para prepararnos este día miércoles. Les vamos a mandar por separado a los correos para que lo tengan capítulo por capítulo. Muchas gracias. Con estas intervenciones concluimos esta jornada de formación. Bueno, también agradecer también a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Tenemos un pequeño mensaje de Monseñor Waldo Barrio Nuevo, quien es el encargado de la sección de catequesis en Bolivia, ¿no? Él dice, la catequesis no tiene como finalidad transmitir una secuencia de temas cristianos, sino transmitir al catequizando las ganas de seguir profundizando en su fe a lo largo de toda su vida. Es también invitar por medio del testimonio a que el catequizando busque un encuentro pastoral con Cristo. Ese es un punto vital. Eso es lo que nos dice
Y hay varios otros mensajitos, pero este es uno de los más bonitos que nos ha llegado, ¿no? Agradecer a todas las a todas las personas que nos siguen por las redes sociales y invitarles también a todos los participantes a la siguiente jornada, que es la tercera jornada mencionada, que es el catequista, el 29 de julio de este año. Los expositores va a ser el Monseñor Giovanni Arana de Bolivia. Muchas gracias y les mandamos el link para que se vuelvan a conectar y vamos introduciéndonos a este documento, por lo menos como lo ha mencionado la hermana María, el directorio del nuevo paradigma. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, ya hemos finalizado la sesión. Yo sería el don de poder ser tu voz. Hazlo en nombre de nuestro gran Señor. Catequista, tienes el don de unirnos a todos como hermanos. Catequista, tienes el poder. Lleva la buena nueva por el mundo. Tiene lenguas de fuego para poder ser mensajeros por todo el mundo. Recibiste el llamado del Señor para guiar a tus catequizandos. Tienes un compromiso con el Señor. De muchos fuiste tú el elegido. Con alegría forma tus pupilos y ayúdalos a tener la vocación. Catequista, tienes el don de unirnos a todos como hermanos. Catequista, tienes el poder. Lleva la buena nueva por el mundo. Catequista, tienes el don de unirnos a todos como hermanos. Catequista, tienes el poder. Lleva la buena nueva por el mundo. María, nuestra madre, aprenda a amar. Catequista, esta es tu misión. Catequista, ser testigo de su amor. Tu misión es anunciar, con alegría proclamar del Señor la